Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, aquí del pensamiento del día, la parte de hasta abajo es la que creo que está, dice, si alguien, de aquí si un hombre o una mujer, no está viviendo los principios de AA o tiene una recaída, es cosa de él o de ella levantarse en una reunión y decirlo. Si no lo hacen, solamente se están dañando a sí mismos. Bueno, ahora la meditación del día. Para Dios, el milagro de un cambio en la vida de una persona es solamente un acontecimiento natural, pero es un acontecimiento natural operado por fuerzas espirituales. No existe milagro demasiado maravilloso en las personas para no ser un suceso diario, pero los milagros acontecen solamente a aquellos que son totalmente dirigidos y fortalecidos por Dios. Los cambios maravillosos en las naturalezas de las personas suceden muy sencillamente y sin embargo no dependen de ninguna otra cosa que no sea la gracia de Dios. Pero esos milagros han sido preparados durante días y meses de una aspiración, y podríamos alargarlo más, ¿no? Días, meses, años, de una aspiración a algo mejor. Y ahí el problema es lo que consideramos algo mejor, ¿verdad? Algo mejor que nuestro estado del ser, que nuestro bienestar o nuestro malestar, no mejor en ninguna otra situación. Están siendo acompañados de un deseo real de vencerse a sí mismos y entregar a Dios la propia vida. Entregar a Dios la propia vida. Acá, compañeros, eso ahorita se los voy a leer como lo dice otra. Significa que la peor cosa de tu vida, tu cruz, es una metáfora. Se convierte en lo mejor que te ha ocurrido porque te obliga a rendirte, a morir, te fuerza a convertirte en nada, a ser como Dios, porque también Dios es una cosa, una nada. En estos tiempos y en lo que se refiere a la mayoría inconsciente de seres humanos, el camino de la cruz, el camino del sufrimiento, es para muchos el único camino. Solo despertarás. Ya vimos que el despertar es ese cambio que nosotros necesitamos experimentar. No es otra cosa, no es ver luces ni nada de eso. Es el cambio que necesitamos experimentar. Lo dice en el apéndice 2, ¿no? Experiencia espiritual, despertar espiritual. Ahí nos lo asocian con que es nuestra solución, un cambio revolucionario, un cambio total, un volver a nacer. Dice aquí, a través del sufrimiento y la iluminación, son palabras,
como fenómeno colectivo, probablemente será precedida de grandes conmociones. Este sufrimiento es infligido no por Dios, sino por los seres humanos a sí mismos y unos a otros, así como por ciertas medidas defensivas de la tierra. Hablando estrictamente, esos seres no encontraron a Dios por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Encontraron a Dios por medio de la entrega, a la que fueron forzados por su intenso sufrimiento, que los llevó a una total aceptación de lo que es. ¿Ah? Acá dice, por medio de la entrega, aquí no nos dice que es la entrega, pero más adelante nos dice que fueron forzados por su inmenso sufrimiento, que los llevó a una total aceptación de lo que es. Ya vimos en tu propio Salvador, tu propio verdugo, la aceptación es que no exista el más mínimo deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Seguramente comprendieron en algún nivel que su dolor era creado por ellos mismos, puesto que la resistencia es inseparable de la mente. El abandono de la resistencia, que es la entrega, es el fin de la mente como su amo. En la rendición todo juicio y toda negatividad se disuelven. El reino del ser que había sido oscurecido por la mente se abre entonces y brilla. Súbitamente surge dentro de usted una gran calma y una sensación de paz insondable. Y en esta paz hay gran alegría, y en esta alegría hay amor. Las cosas se saben observando la propia vida, y veo que todo aquello que parecía impedir el ascenso de mi conciencia en mi vida, y estoy seguro que ustedes ven lo mismo en sus vidas, que todos esos supuestos obstáculos para llevar una vida de plenitud, bienestar y mayor conciencia, en el fondo condujeron al florecimiento mediante el despertar. Y mi propia vida no es sino el microcosmos de la vida colectiva. Así pues, he visto que todos los bloqueos y todo el sufrimiento realmente fueron parte de mi despertar, y que sin ellos no habría poder acontecido. Y del mismo modo, en el plano colectivo, el sufrimiento de la humanidad en sus distintas manifestaciones también es desafortunadamente una parte necesaria para el despertar. Ya por ahí en otra parte nos dicen que lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir, para lograr la entrega. ¿Ah? Aquí nos dicen, el sufrimiento implica resistencia. Entonces, fueron forzados a la entrega, que es la falta de resistencia, que es la aceptación de lo que es, fueron forzados por su intenso sufrimiento, que los llevó a una total aceptación de lo que es. Por otro lado, parece que también tenemos un apego con el sufrimiento y una de nuestras identificaciones con el papel de víctima. Aquí dice, una infelicidad aguda puede ser un gran despertador. Su sufrimiento y el mío son la condición básica para entrar en el corazón de Buda y para que Buda pueda entrar en nuestro corazón. Buda es lo mismo que dice lo dice con otras palabras. Dice, tu sufrimiento y el mío son la condición básica para entrar en el corazón de Buda y para que Buda pueda entrar en nuestro corazón. Buda decía una y otra vez, solo enseño el sufrimiento y cómo transformarlo. El sufrimiento es el medio que Buda utilizó para liberarse y es también el medio por el cual podemos liberarnos. No hay que esperar hasta no tener nada del sufrimiento para tratar de ser feliz. Cuando un árbol del jardín se enferma debes cuidarlo, pero no pases por alto los árboles sanos. Si alguna vez experimentaste el hambre, sabes que un plato de comida es un milagro. Si sufriste frío, entonces conoces el valor del calor. Si has sufrido, sabes cómo apreciar los paradisíacos elementos que están presentes. Si solo te fijas en tu sufrimiento, perderás el paraíso. No ignores tu sufrimiento,
pero no te olvides de disfrutar de las maravillas de la vida en beneficio tuyo y en el de todos los seres. Es necesario conocer la oscuridad para apreciar la luz. Es el contraste lo que hace interesante la vida. Sin sufrimiento no puedes crecer, no puedes alcanzar la paz y la alegría que mereces. No debes huir del sufrimiento, abrázalo y aprécialo con comprensión y compasión. Serás capaz de curar las heridas de tu corazón y las del mundo. Buda llamó al sufrimiento la santa verdad, porque nuestro sufrimiento tiene la capacidad de mostrarnos la senda de la liberación. Abraza tu sufrimiento y deja que te revele el camino hacia la paz. Aquí me habla de, por ejemplo, dice, la inquietud, la ansiedad, la tensión, el estrés, la preocupación, todas ellas formas de miedo, están causadas por estar demasiado en el futuro y no suficiente en el presente. Por aquí mencionamos muy seguido el poder de la hora, el poder permanecer en el ahora, que es el único momento que hay, si no podemos permanecer nos perdemos la cita con la vida, ¿verdad? Es el momento en que podemos vivir y no suficiente en el presente. La culpa, el arrepentimiento, el resentimiento, la tristeza, la amargura, la frustración y todas las formas de no saber perdonar se generan por vivir demasiado en el pasado y no suficiente en el presente. Entonces, ahí debemos darnos cuenta de lo que se refieren cuando nos hablan de todo el poder que nos da el poder estar en el momento presente. Pero nos cuesta mucho trabajo no aceptar que tenemos que soltar ese pretendido control de lo que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál control? Son puras ilusiones, compañeros. Puras ilusiones dado el estado actual de nuestra vida, ¿verdad? Dice el primer paso, admitimos que no podemos no consumir, que por esa razón no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, intentar lo contrario es absurdo, ¿no? Si no aceptas algo que no puedes cambiar, resistirte a ello es locura. O lo cambias o es locura resistirte a él. Eso es lo que provoca el sufrimiento, ¿no? Acá nos dice, comienza por admitir que no puedes curarte solo. Tienes que afirmar por completo tu impotencia para permitir que Dios te sane. Pero en verdad no es cuestión de ahora y después. Tu predisposición a sentir tu impotencia ya implica el comienzo de la entrega a la acción de Dios. Ahora, si está en ti la impotencia y no puedes experimentar en ti nada de la presencia sanadora de Dios, el reconocimiento de la impotencia resulta demasiado amenazante. Es como saltar desde una tierra alta sin una red que te reciba. Entonces la necesidad de que haya ese poder superior, ¿verdad?, que nos devuelva la cordura, pues viene de la necesidad de no vivir esa amenaza, ¿no? Si yo no puedo y no admito, o sea, aquí dice, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela una cierta confianza. Esa confianza nos es necesaria, ¿no? Antier salieron tú a ver una cosa de un trabajo que ahorita vino Alejandro Casas por una ruedita y ponen sus fotos, que es maravilloso experimentar el despertar. Está completamente mal, ¿no? Otros me dicen que vienen a rehacer su vida.
Ya vimos que la vida es la que nos vive a nosotros, que nosotros somos el baile y la vida es la bailarina. Aquí dice, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida revela, porque necesita una cierta confianza. Además, no una cierta, sino una confianza plena en la que realmente, en el todo que es el que realmente tiene el control. Cuanto más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el poder de controlar lo que ocurre, de controlar los contenidos del momento, tu situación vital, cuanto más renuncies, más te contactarás con aquel que tiene el poder de sanarte y guiarte. Y cuanto más te contactes con ese poder, más fácil será confesarte a ti mismo y a los demás tu impotencia fundamental. Aquí hace algún tiempo, compañeros, había una terapia completamente distinta y donde te decían que por un tiempo ibas a dejar las riendas de tu vida. Y no es por un tiempo. Nunca tenemos las riendas de nuestra vida, ¿no? Recordemos aquello de ¿a dónde vas? Pues pregúntale al caballo. Es un caballo, la vida es un caballo que no lleva riendas. La vida es la que nos va llevando a rehacer mi vida, a permitir que mi vida se rehaga, ¿no? ¿Qué es aquello que ocurre mientras tú haces planes? Pues es la vida. Y no concuerda para nada con tus planes. Ni tú tienes el control de lo que ocurre o no ocurre. Y esa es la causa de nuestro sufrimiento, ¿no? La respuesta a ese sufrimiento es la entrega. La entrega. ¿No? La entrega, ya, aquí nos lo dice bien. No fue el sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistirte a lo que es, sino lo contrario, la entrega. Si el sufrimiento implica resistencia, la entrega quiere decir aceptación de lo que es. ¿Verdad? Tenemos la oración de la serenidad que la decimos mucho, pero no la entendemos muy bien, ¿verdad? Concédeme serenidad para aceptar, o ¿cómo dice, hijo? Serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Si no puedo cambiar algo y no lo acepto, pues eso es locura, ¿no? Si lo puedes cambiar, pues eso no es locura, pero si no lo aceptas y no lo puedes cambiar, eso es locura, ¿no? Y esa es la causa. Entonces necesitamos el sufrimiento. No encontraron a Dios, o sea, no encontraron que era necesario abandonar esa idea del control por medio del sufrimiento, por medio de la resistencia, sino que lo vieron cuando ya esa resistencia, es decir, cuando la entrega se dio, la aceptación de lo que es, ¿verdad? Las cosas son como son, no son ni buenas ni malas. Lo que las califica es nuestra mente, ¿no? Entonces eso es lo que ya no debemos permitir ni pretender que... ¿Por qué está esa tensión y esa falta de presente, dice, y exceso de pasado o exceso de futuro? Y eso, dado nuestro estado de salud, compañeros, nuestro problema de salud, ya no nos lo podemos permitir. No podemos seguir sosteniendo la ilusión, ¿verdad?, de que las cosas están en nuestras manos. Por ahí dice, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios, no da resultado, pero tenemos que entender lo que eso significa y tenemos que poder lograrlo. ¿De dónde surge toda esta reacción que se manifiesta como un resorte que nos lleva al consumo? ¿Verdad? ¿De dónde surge esa reacción? De estar cargando con aquello que no podemos cargar.
dice, no podemos no consumir, nuestras vidas se han vuelto inmanejables. Traducido dice, no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Eso crea una carga adicional. ¿Por qué regresa uno al consumo? Cuando hemos puesto aquí, ya quitaron la cosa esa, cuando hemos puesto aquí eso del ciclo adictivo, muchas veces ponemos que la abstinencia nos lleva a la necesidad de volver a consumir, ¿verdad? Sí, hay dos cosas que nos llevan a la necesidad, a la urgencia inaplazable por consumir. Aquí están puestas las dos juntas. Dice, una es el síndrome de abstinencia y otra es el estado de nuestra situación vital, los efectos nocivos, ¿verdad? Lo que nosotros consideramos efectos nocivos, ¿no? Y desaprovechamos muchos de los instrumentos que hay aquí para salir de esto, muchísimos, ¿no? Aquí pues, estamos desarrollando un estilo de convivencia que más bien parece asociación delictuosa, cabrón. ¿No? Aquí no se practica el amor responsable. Aquí no somos capaces de enfrentar la molestia por no darle al otro lo que quiere, sino darle lo que en nuestro concepto necesita, ¿verdad? Esa es la forma en que hemos vivido siempre. Entonces hay que dejar de pretender eso. Acá dice, estoy a su lado, sigan en todas las cosas mi guía. Se están desplegando maravillas que van más allá de lo que pueden imaginar. Soy su guía, gócense en esa idea, su guía y amigo. Recuerden que para mí un milagro es tan solo algo natural, pero para mis discípulos, para mis elegidos, un milagro es solo algo natural, pero es algo natural que opera por medio de fuerzas espirituales y por ello el hombre que funciona y entiende solo a través de los sentidos lo ve como algo contrario a la naturaleza. ¿Ah? ¿Qué es esto sino un milagro de recuperación? Nos hablan por ahí. Dice, hijos míos, los hijos de mi reino son un pueblo especial. Y aquí no está haciendo ninguna diferencia, se está refiriendo a todos en general, con diferentes esperanzas y aspiraciones, motivo y sentido de la recompensa. Ustedes ven un suceso maravilloso como el de hoy, que sucede con tal facilidad, tan simplemente, tan libre de cualquier otra agencia, y se asombran. Hijos, escuchen, esto no ha sucedido fácil y simplemente. Se logró con horas, días, meses, años de lucha contra el cansancio y la pena. Aquí la pena podemos traducirlo como dolor, para al final vencer a este cansancio y dolor mediante un deseo inquebrantable y firme de conquistar al ego y hacer mi voluntad, de aceptar que es lo que se hace, ¿verdad? Acá nosotros vemos que no estamos curados, que tenemos una enfermedad incurable, que lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Vamos a quitar esa frase porque no me dice nada. El mantenimiento de nuestra condición espiritual es recordar siempre, como lo dice aquí en la página 78, el darnos cuenta de que es su designio el que surge, el que se lleva a cabo, el que llena los contenidos de la vida, su designio. ¿Cómo puedo servirte mejor? Se hace tu voluntad y no la mía. Pero que eso no me cree conflicto, que eso
me esté sirviendo para liberarme del sufrimiento, porque eso es la entrega, la aceptación de lo que es. ¿Verdad? Y cuando lo que nosotros creemos, que lo que es nuestra voluntad no se está llevando a cabo, no decimos, se hace tu voluntad y no la mía, sin molestia. Y tenemos un problema de salud que depende de esto, compañeros, y de abandonar esas ideas. No vengo a rehacer mi vida, vengo a dejar de estorbar con mi obstinada necesidad. No a lo que va a pasar, porque lo que va a pasar, sino al estorbo que implica mi molestia, mi rebeldía, mi resistencia, mi conflicto con que lo que ocurre no es lo que yo creo, que quiero que ocurra. Gracias por protegerme de lo que yo creí que quería y gracias por darme lo que yo necesitaba. Dice aquí, se hace tu voluntad y no la mía. Y eso me crea confianza. Aquí nos acaba de decir que dice, tu predisposición a liberarte de tu deseo de controlar tu vida necesita una cierta confianza. Porque si no, pues vamos a estar vigilando, vamos a pretender vigilar cómo se dan las cosas. No vamos a entender que todas las cosas son dadas para nuestro crecimiento y que todo eso que hemos vivido ha sido necesario para que podamos abandonar nuestra resistencia y manifestar nuestra entrega, nuestra aceptación. ¿No? Se oye complicado, pero es cuestión de cantidad, de energía, de que ya dejemos la ilusión y la mentira de que las cosas están a mi cargo. Si gustan compartir, me dicen, compañeros, porque si no vivimos con una tensión permanente. Les decía yo, ¿qué me lleva de nuevo a consumir? ¿Cómo está mi vida y cómo? Son las dos cosas, dice. La supresión, aquí cuando me habla del síndrome de abstinencia, es el conjunto de malestares físicos o psíquicos provocados por la supresión de la sustancia. Hay dos tipos de síndrome de abstinencia, el temprano y el tardío. ¿Y cuál es el resultado del síndrome de abstinencia? Que nos lleva de nuevo al consumo. Se consume la misma sustancia u otra para aliviar el síndrome de abstinencia, para aliviar ese. Entonces, no podemos darnos el lujo de ese nerviosismo que proviene de creer que nosotros somos los encargados de ver lo que pase. ¿Verdad? Tenemos que poner en práctica los principios que se conocen como principios espirituales. Los cambios maravillosos en las naturalezas, dicen cambio de personalidad, cambio de naturaleza, son palabras, ¿no? Los cambios en cómo percibo la vida, porque eso es lo importante, cómo la percibo. Si percibo que el universo es un ser hostil, el universo está... el estado de mi ser va a estar determinado por las emociones que yo permito que entren a mí. Acá nos dice, hay emociones que nos retan, como el miedo, la ira, los celos y la desesperación, que se cuentan entre las más difíciles y a veces más destructivas de todas las experiencias. Nadie está libre, pero algunos aprenden a vivir con ellas, a obtener enseñanza de eso y a crecer más allá de sus límites, mientras que otros las inflaman, se regodean en nombre de ella
y en su nombre matan o mueren. Aprender a responder con habilidad a las emociones dolorosas es uno de los retos cruciales de la vida. Acá, antes de esto, me dicen, la vida está regida por las emociones. Los sentimientos que invitamos a que entren en la mente acaban por seducirla y dominarla. Una vez que eso ha sucedido, esas mismas emociones dan color a lo que percibimos, moldean nuestra motivación y dirigen nuestra vida. Lo que sentimos dentro de nosotros es lo que vemos reflejado en el mundo en que vivimos. Si nos enojamos, el mundo nos parece hostil. Si tenemos miedo, vemos que todo nos amenaza. Pero si lo que llena la mente es el amor, veremos un mundo que anhela amar y ser amado. Acuérdense que nuestro problema es un problema que proviene de las emociones que nos negamos inconscientemente a vivir. Ya les dije, cada vez que ustedes consumen, ustedes están creyendo que están haciendo otra cosa. No hay culpa en eso. Es una reacción natural para aquel que considera una necesidad primaria de supervivencia, la mentira de que se puede no vivir determinada emoción mediante el consumo de determinada sustancia, ¿no? Y entonces ustedes creen que están dirigiendo, ustedes creen que están eligiendo consumir. Para el adicto el consumo no es una elección. Ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Por ahí hay un libro que se llama que dice que es un trastorno de elección. ¿Ah? Básicamente dice lo mismo, pero con otras palabras. Pero no es una elección. ¿Ah? No es una elección el consumo para el adicto. Entonces debe de estar demasiado prevenido y demasiado preparado y protegido, no teniendo la ilusión de que en un momento determinado sea su voluntad la que determine que no consuman, creyendo pues que es su voluntad la que determina que no consuman. No es nuestra voluntad ni la que determina que consumamos, ni la que va a servir para que no consumamos, compañeros. Es el cambio que experimentemos para percibir las cosas de otra forma completamente distintas. Y eso es en lo que debemos trabajar. Por ahí dice, primero es lo primero. Si no se da eso, por más cosas que queramos hacer, pues se van a ver imposibilitadas, ¿no? Esa enfermedad es incapacitante. Es incapacitante. Dice efectos nocivos en las distintas áreas de su vida y efectos nocivos también en nuestro propio organismo. Podemos llegar a perder la razón por completo, ¿no? La integridad en absoluto, ¿no? Si no logramos la unificación, el dejar de ser un yo dividido, que hace lo que sabe que no es conveniente para él y para los demás, y que no puede hacer lo que sabe que es conveniente para él y para los demás, compañeros. El problema central de nuestra enfermedad se llama egocentrismo o egoísmo, compañero. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. Y hay parámetros muy sencillos de determinar qué tanto del tiempo, hemos hablado de la dificultad para estar en el ahora, qué tanto del tiempo estoy en el pasado o en el futuro y me pierdo la oportunidad de vivir, o qué tanto del tiempo pienso en mí mismo. ¿No? Egoísta no es el que no quiere prestar algo. Vamos a superar todas esas barreras que nos ponen las palabras. Vamos a ampliarlas
para que su significado sea realmente como lo que produce la enfermedad en nosotros. ¿No? De pensar en uno mismo, o desde uno mismo, ¿verdad? O desde uno mismo. Nadie está equivocado, compañeros. Bueno, entonces aquí dice, esto no ha sucedido fácil y simplemente, el cambio revolucionario en mi actitud, en mi percepción de la vida, no ha sucedido fácil y simplemente. Se logró con horas, días, y aquí se queda corto, meses, y se sigue quedando corto, años, y se sigue quedando corto. De lucha contra el cansancio y el dolor. ¿Verdad? Decimos que ya estamos cansados de sufrir. ¿Verdad? Pero el cansancio, cuando alguien se cansa de algo, cuando realmente está cansado, ya no puede seguir manteniendo la misma actitud. El cansancio todavía no es suficiente para que optemos por la alternativa que necesitamos, ¿verdad? La alternativa que ya nos dice que estamos ante una alternativa, ante una cosa u otra. Dice, seguir siendo como somos, eso me lo dice de otra manera, que es equivalente a seguir siendo como somos. Me lo dice, estar condenado a una muerte por adicción. Y no se refiere a la muerte del momento en que, sino a la vida, que no es vida, sino muerte, que vive un adicto. O vivir siendo sobre una base espiritual. Eso también lo podemos reemplazar. O experimentar un cambio que me permita no producir las emociones que inconscientemente me niegue a vivir. ¿Y esas emociones de dónde surgen? No surgen de lo que vivo, sino de cómo califica mi mente lo que vivo. Y todo lo que procede del pensamiento es una visión equivocada, porque el pensar fragmenta, el todo es impensable e inexpresable. Entonces para eso tenemos que abandonar. Para lograr esto tenemos que renunciar a muchas cosas, compañeros. Que después se ve que es una renuncia favorable, es dejar de andar cargando lastres que nos permitan, que nos impiden avanzar en nuestro camino, es dejar de andar cargando esos lastres. Pido poder ser utilizado para ayudar a cambiar a la gente. Acá les he leído esto, ¿no? Sin la oportunidad de olvidar nuestros propios problemas, eso entre comillas, cuando todavía no nos damos cuenta de que no tenemos problemas, de que los problemas no existen, que son producto de la mente, ayudando a otros a solucionar los suyos, muchos de nosotros con seguridad pereceríamos. Esto es dice, nuestras mismas vidas y la vida de cualquier persona, compañeros. Porque todo esto que nos pasa a nosotros, les pasa a nosotros los que tenemos la enfermedad de la adicción, les pasa a los que tienen también la enfermedad de la adicción, pero que se manifiesta no en el consumo, se manifiesta en estar en un estado de malestar, dependiendo de lo que es. Si no asumes la responsabilidad de tu estado emocional, no asumes la responsabilidad de tu vida. Y pensamos que las responsabilidades de nuestra vida es cumplir con ciertos requisitos que nos son dictados por el mundo condicionado. Eso es un obstáculo al crecimiento transpersonal. Por eso el periodo del proceso, la etapa de reintegración es tan difícil. Todas las etapas tienen muchas dificultades. La etapa de adaptación, que es la primera etapa de nuestro proceso de tratamiento, es adaptarnos a vivir en una comunidad
pero no a vivir como una comunidad de adictos, donde lo único que falte, y eso a veces, porque a veces ni eso falta, sea el consumo, sino en una comunidad donde uno pone por encima de sus propios intereses los intereses de los demás. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta cuál es el funcionamiento real de las cosas, trabajan en beneficio de los demás. Y eso no deja de ser egoísmo, porque así obtienes tu propio beneficio. Dando es como recibimos, y nos quitamos el peso, el tormento ese medieval de la gota de agua que te perfora el cráneo, de estar cargando con algo que no puedes cargar, que está más allá de tu capacidad, el desarrollo de tu vida, de tu situación vital, ¿verdad? Aquello que te resistes te sometes, y lo que aceptas se transforma. Entonces aquí todo es al revés de como nosotros creíamos, pero nos oponemos a entrar en ese cambio, ¿verdad? Dicen que la muerte del ego se puede llegar a sentir igual que la desaparición del ego, de esa imagen, de eso con lo que nos identificamos, se puede llegar a sentir igual que la muerte, ¿verdad? Aquí nos dice muerte y renacimiento, el yo falso, viejo, el yo con el que hemos venido cargando, aquello con que nos hemos identificado, que puede ser una función, un papel, que puede ser algo que ni siquiera se refiere a nosotros, se refiere a nuestro medio, a la historia de nuestra vida, aquello con lo que nos hemos identificado, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior puede llegar a sentirse igual que la muerte, como quedarte desprotegido, como quedarte abandonado, cuando es exactamente lo contrario. Dice, de las cenizas del ego se alza como el ave fénix una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos hasta que por fin logremos reconocer que aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto ya no queda imagen propia que pueda morir y tan solo permanece lo que no muere, ¿no? La imagen que los demás tengan de nosotros es una de las identificaciones que también nos preocupa demasiado, ¿no? Que no nos deja ser lo que somos. Y todo esto es por el motivo de tener esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad. Parece que aceptamos o le ponemos pretendemos que es más necesario atender estas enfermedades. Nos cuesta más trabajo admitir que esto es una enfermedad que admitir que cualquier otra cosa es una enfermedad. Vean de dónde proviene lo que ustedes me dicen. Cuando yo les pregunto, me dicen nerviosismo, angustia, ansiedad, estrés, de adentrarte en un futuro en el que vas tú solo en el presente. Es el momento en que aquello que necesitas está contigo. Cuando sales, dice, me encontraba lamentando el pasado. De pronto mi Señor habló, mi nombre no es, yo era. Me encontraba temiendo el futuro. Yo no seré, mi nombre es yo soy. Vive cada momento, porque vivir con Él es fácil. La espiritualidad se puede definir como caminar con Él en lugar de caminar solo. Caminar solo es demasiado amenazante, se ve demasiado grande todo, demasiado aplastante.
Mientras que realmente caminando con Él, por eso cuando nos dicen mejorar nuestro contacto consciente con Él, que ya es en los pasos de adelante, ¿verdad? En el 11º paso, mejorar nuestro contacto, darnos cuenta de que Él está, ¿verdad? Por ahí les leí de que si estuvieras seguro de que Él va contigo, no, sería imposible que tuvieras ese miedo. Y ese miedo es el que nos lleva a consumir. No nos damos cuenta ni siquiera sabemos clasificarlo como lo que es. Necesitamos la esperanza de que siempre viene algo mejor, pero no la expectativa de decir específicamente qué es aquello que es mejor, sino la seguridad de que siempre viene algo mejor, donde nosotros no somos los que calificamos, los que le ponemos el calificativo de mejor, sino ese calificativo proviene de la confianza en aquel que lo está proveyendo. Si nos manteníamos cerca de Él, sintiéndonos como una expresión de Él, Él proveía todo lo que necesitábamos. Nosotros nos ocupamos ya no de nosotros, sino del trabajo que Él nos encarga. Y el trabajo que Él nos encarga es para con los demás, compañeros. Para que mostremos en nosotros, por ejemplo, cuando hablan del paso 12, ¿no? Llevar el mensaje. Les decía llevar a las juntas de información rotafolios y... No, el mensaje es el mensaje de tu transformación, el mensaje de que te has dado cuenta de que no tienes por qué estar angustiado ni preocupado, de que no tienes que seguir reaccionando a la vida como has seguido reaccionando. Y eso es lo que te permite experimentar ese cambio revolucionario que le llaman despertar espiritual o experiencia espiritual, que no tiene ninguna diferencia. Y ahí dices el cambio de personalidad necesario. El cambio, olvidemos la palabra personalidad, porque ahí nos tendríamos que meter en el problema de definir lo que significa personalidad. Y si nos metemos a estudiar lo que significa personalidad, nos metemos en un problema con las pseudociencias, con la psicología, Es el cambio que necesitamos experimentar para reaccionar a la vida de otra manera. Dice, ¿cómo se ve que han experimentado ese cambio? Porque su reacción a la vida es otra. ¿Cuál era nuestra reacción a la vida? No era una decisión, ¿no? ¿Y qué era lo que pasaba? También nos lo dice la literatura. Estábamos desadaptados a la vida. Eso es, ¿a qué es equivalente? A estar esperando que la vida se adapte a mí. Y yo puedo dejar de estar esperando que se adapte de cierta forma, pero puedo empezar a sustituir esa forma por otra. Cuando hablo de que ahora voy a llevar mi vida por otro camino y que de esa manera sí se va a adaptar a mí. Y no es la preparación de aceptar lo que es. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Nunca se nos ocurrió pensar. Tratamos de corregir esas condiciones, esas circunstancias. Nos encontramos con que no podríamos hacerlo. Nuestra manera de consumir se hizo incontrolable. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones, a las circunstancias, cualesquiera que éstas fueran, para alcanzar la libertad de no responder, de no depender de las circunstancias, para que eso determine mi estado emocional. El cambio que busco se debe manifestar en cualquier tipo de circunstancias, dice,
no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante el dolor, la enfermedad, ¿no? ¿Cuáles fueron las cosas que hicieron que Buda se diera cuenta de cómo estaba la situación? Vio a un hombre muy enfermo, muy desesperado, vio a un muerto, vio, y se dio cuenta que nada perduraría, ni que nada de eso era suficiente para dar significado a su vida. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Sin vergüenza, con confianza. ¿Nadie? Sí, Humberto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Humberto Piedrito. Nada más, compartir, pues precisamente en mi caso personal se dificulta mucho esa parte, se dificulta muchísimo el poder concentrarme en el momento, ¿no? Siempre no estoy disfrutando la vida porque siempre estoy pensando en qué va a pasar mañana, entonces ya hoy estoy aquí en la junta y yo estoy pensando que mañana hay un montón de trabajo y ni siquiera no estoy tranquilo, siempre estoy corriendo, siempre no disfruto la vida y de repente trato de regresarme y funciona, pero en cuestión de segundos otra vez mi mente está por allá y es un ejercicio que me ha costado mucho trabajo, pero por eso yo creo pues sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Llega un punto en el que veo y digo, ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué si ni siquiera lo estoy disfrutando? ¿No? Entonces, se me dificulta mucho, pues la verdad, el estar, ya hablando del pasado, pues no voy para allá casi, ¿no? Pero puta, siempre estoy más allá de donde debería estar y me pasa, padrino, que siempre imaginando lo que va a pensar la gente de mí, y eso me mantiene con una pinche intranquilidad que no me deja estar bien, ¿no? Y me pasa mucho en el ámbito laboral, que hago algo y que sé que ese algo está bien, pero no sé si la duda de si estoy siendo aprobado o no aprobado por los demás, y eso me mantiene como si estuviera mintiendo, como si le debiera a alguien, y puta, no estoy tranquilo, ¿no? Y eso está afectando porque no estoy disfrutando lo que hago. Cuando es, en un principio lo detectaba y me gustaba, el día de hoy se ha convertido en algo que no disfruto porque no tengo la capacidad y me cuesta mucho, y toda la raíz viene pues de que no estoy siendo libre, de que no tengo esa fuerza y esa disposición de realmente poner mi vida y mi voluntad en las manos de Él. Siempre me estoy asomando para ver si lo está haciendo bien y siempre le estoy diciendo, ponle más sal, ponle más pimienta porque así no me gusta, cabrón, no. Y me cuesta mucho quitarme eso, quitar todo eso y realmente lo que usted dice, no realmente llegar al punto, anhelo eso, padre, llegar a ese punto en el que pues no pasa nada. Sí. Fíjense cuántos aspectos tenemos que cubrir. ¿Qué nos importa, qué nos afecta más? ¿Que alguien esté en desacuerdo con nosotros o estar nosotros en desacuerdo con nosotros? A eso ya nos acostumbramos. No nos hemos dado cuenta, pero ya nos acostumbramos a estar en desacuerdo con nosotros. Pero en cambio, el que los demás estén en desacuerdo con nosotros nos afecta más. ¿Verdad? La imagen que los demás tengan de nosotros. Tantas formas de lo que se puede sintetizar con la palabra ego. Dice, tenemos que deshacernos del ego o nos mata, dice la literatura. ¿Verdad? Están en desacuerdo con nosotros, como quiera lo pasamos, pero que alguien dice, eso nos impide practicar el amor responsable. El amor responsable es uno de los valores que se deberían practicar aquí. ¿Verdad? Aquí dice el amor responsable. Es el gran protagonista de una formulación propia, original, de lo que es una comunidad terapéutica. Todo grupo así de personas con necesidades afines de experimentar este cambio,
se puede llamar una comunidad terapéutica, ¿verdad? Pero no toda comunidad terapéutica es cualquier grupo, ¿no? Porque necesitamos que existan estos valores. Dice, el amor responsable es el amor con límites. Se contrapone al amor de la calle, donde se confundía amor con alianza. Podemos sustituir esta palabra de alianza con complicidad. Al ejercer el amor responsable, yo le daré al otro lo que es bueno para él y no lo que el otro me pida. El otro a su vez me dará lo que es bueno para mí y no lo que yo exija. Al utilizarlo debo estar preparado para tolerar la bronca y hasta el rechazo del otro. Quizás llegue a perder su afecto momentáneamente, pero debo estar dispuesto a darle lo que sé que será positivo para él. Yo a mi vez debo estar listo a que usen el amor responsable conmigo. Qué lejano queda el código de la calle, el de los contratos negativos, de las alianzas, de los encubrimientos, de las mentiras, las falsas ayudas. El amor responsable se aplica tanto a aspectos materiales como a aspectos afectivos. Porque te queremos, no vamos a tolerar que te dañes. Dicen los padres que empiezan a ejercer el amor responsable, y es por ello que no te permitimos más que nos faltes al respeto, que seas agresivo, que no respetes las normas de esta familia. También entre residentes se usará el amor responsable, denunciando alianzas, intentos de fuga y todas las violaciones a las reglas de la vida comunitaria. Antes, por ejemplo, si un amigo tenía drogas, el residente hacía lo posible para que no lo descubrieran. Ahora, usando el amor responsable, lo confronta frente a toda la familia, preguntándole por qué no se quiere recuperar y si no se da cuenta de que por ese camino va a llegar a la muerte. Entonces, en el proceso de adaptación, que es una de las etapas del proceso de tratamiento, es adaptarnos a vivir en una comunidad, pero con ciertos elementos, poniendo por encima de los propios intereses, los intereses de la comunidad, practicando lo que es el amor responsable. Pero para eso se necesita que no nos afecte tanto el desacuerdo de los demás como nuestro propio desacuerdo. ¿Qué nos afecta más? Que alguien esté en desacuerdo conmigo, a estar yo mismo en desacuerdo. Porque muchas veces nosotros estamos en desacuerdo con nosotros mismos, compañeros. ¿Alguien más, compañeros? Sí, Franco. Soy Franco. En mi caso, padrino, por ejemplo, en mi quehacer, cuando estoy conforme con lo que estoy haciendo, ahí surgen dos problemas. Primero, que me atribuyo los logros y me siento alto. Según yo prendo una veladora y muchas gracias a Dios, y luego hasta se me olvida apagar cuando me salgo de mano. Pero cuando ya alguien tiene expectativas en mi quehacer, me bloqueo y empieza a funcionar mal mi quehacer. Mi quehacer cuando tiene que ser complacivo, cuando tiene que complacer, o cuando alguien me dice por dónde considera que debe de ir. Entonces yo empiezo a irme por ese lado y dejo de ser el que estaba en acuerdo conmigo, independientemente de la parte negativa de el creerme yo el hacedor, ¿no? Sino en ese momento yo estoy muy conforme conmigo y estoy fuera del tiempo psicológico, sino que me sorprende cómo pasa el tiempo sin darme cuenta y es muy satisfactorio. Pero soy muy egoísta, creo que soy yo el que lo está haciendo. Eso es un punto. El segundo, que más me duele ahorita, por ejemplo, y cosas así, es el que ya me pusieron una etiqueta
y perdón que hable de mí, yo, ¿no? Pero estoy hablando como decir bien. Y entonces, todos los resultados que veo y demás veo que están mal. Y aparte, un desacuerdo absoluto conmigo. Totalmente estoy en desacuerdo conmigo, no tengo capacidad de trabajar, incluso no tengo la libertad de hacer lo que hago, porque estoy en desacuerdo y nada más viendo pues, como monigote, padrino, como títere de la vida, de la opinión de los demás, de las promesas, de las cosas que vendrán en el futuro, toda una confusión. Sí. Y no estoy en el presente. Sí, hijo. Pues esos son los síntomas de la adicción en general, no aparte del consumo. Ya vimos cuando hablamos del disfrute, del fluir, ¿verdad? Del fluir, que no es en los momentos de ocio. El disfrute lo podríamos considerar como la felicidad, ¿no? Como la felicidad. Y el fluir proviene de desempeñar aquello que se da a través de nosotros, tomando en cuenta lo que tú dices, ¿no? Que se da a través de nosotros, ¿no? Nosotros no somos los que tenemos las ideas, sino los receptores de esas ideas, los receptores de, por ejemplo, en un campo que yo conozco un poquito más, el de Einstein, ¿no? Dijo, ese cuate todo lo que le llegó, pues le llegó él era como una antena receptora, ¿no? Es increíble cómo llegó a todo lo que llegó. Y ahí es cuando, metafóricamente, en lo que se conocen los mandamientos, se dice no robarás, ¿no? No te atribuirás tú el mérito que no es tuyo, mijo. Él es fluyendo a través de ti. Y eso es lo que más disfrute. Es cuando desaparece el ego. Cuando desaparece el ego. La imagen, ¿no? Por ejemplo, el ego tiene muchísimas definiciones. Una es el manejo disfuncional del contenido del momento. Cuando le das más importancia a lo que esperas lograr con lo que estás haciendo, que lo que estás haciendo, es un manejo disfuncional del contenido del momento. A lo que esperas lograr como resultado de tu trabajo, que al trabajo en el cual estás fluyendo, ¿no? Eso es otra definición del ego, mijo. ¿No? En el ego debe de haber, nos dicen, uno de 3 niveles: la aceptación, el gozo o el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es el nivel máximo, sabiendo que es llevar a Dios por dentro, ¿no? Sí, pero todo eso nos es imposibilitado mucho por todo el condicionamiento al cual estamos expuestos, hijo. Todo el condicionamiento, no es un condicionamiento colectivo, una disfuncionalidad colectiva de la humanidad, ¿no? Que nos han hecho creer. Por eso ese es un obstáculo al desarrollo transpersonal, al desarrollo por este camino. Aquí nos dicen, cuando nos hablan de los obstáculos, ayuden. Y aquí nos dice obstáculos. La sociedad, el conjunto de toda la gente que vive bajo esos condicionamientos, apoya cierto tipo de desarrollo, pero no llega a apoyar el desarrollo que nosotros buscamos. El desarrollo de lo preconvencional o lo convencional suele descuidar o incluso oponerse violentamente al desarrollo que va más allá, al desarrollo ulterior. ¿Por qué? Porque la sabiduría posconvencional puede desgastar gravemente las presuposiciones y modos de vida convencionales, los innumerables mitos compartidos, ¿verdad? Vas en contra, estás atacando todo lo que ellos te proponen, pero tú debes de tener la fortaleza de no dejarte vencer por eso, ¿no?
Por eso la reintegración es tan difícil, ¿no? Se dicen, pues, ahora ya superaste tu problema, cuando no saben que nuestro problema no se supera. Se trata y requiere de un tratamiento diario, que ya vimos en qué consiste, en la constante convicción o confianza que nos permita sentir confianza en que se hace su voluntad y no la nuestra, ¿verdad? Y en no dejarnos convencer por los demás, ¿verdad? Ahora sí ya dedícate a hacer algo productivo. Cuando si no haces esto, no vas a poder hacer nada. Haciendo eso hay ciertas posibilidades que tampoco serán las que tú determines, sino las que la vida te vaya ofreciendo, hijo, ¿no? Y cuando tú cooperas con la vida coopera contigo, hijo. Es paradójico, es paradójico. Cuando tú cooperas con la vida, cuando le dices sí, venga vestida como venga vestida, cuando tomas la decisión de que es tu amiga, la vida responde amistosamente. Si tú le dices al universo, que es otra palabra para hablar de lo mismo, dame, 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 el universo te contesta igual. Si tú le dices, ¿en qué puedo contribuir?, el universo te contesta en esa manera. Por ahí tenemos otra lectura que dice bendecir o maldecir, ¿no? Bendecir absolutamente todo, ¿no? Porque lo que recibimos es un reflejo de lo que lanzamos, ¿no? Pero lo que nos cuesta trabajo es vencer todo ese condicionamiento. Es un condicionamiento, una programación que ya traemos y que está rígidamente puesta en nosotros mismos, y que con la gente que no tiene acceso a estas cosas, nosotros, el camino por el que entramos a esto, ya nos lo dijeron ahorita, ¿no? Nos dijeron ahorita que para la mayoría de las personas el camino de entrada, y aquí nos dice el significado de la entrega, por ejemplo. Ahorita de la entrega nos habló Buda, aquí nos hablan puertas de entrada a lo no manifestado, ¿no? Y para nosotros esa es la puerta de entrada a lo que necesitamos encontrar, ¿no? Ahí nos lo acaba de leer la lectura que hicimos, ¿verdad? Dice aquí, esos seres no encontraron a Dios, porque encontrar a Dios es encontrarlo realmente, y lo vas a encontrar en ti, no lo vas a encontrar en otro lado ni nada, por medio del sufrimiento, porque el sufrimiento implica resistencia. Porque si estás sufriendo, eso quiere decir que no estás aceptando lo que es. Entonces, si lo encuentras a Él, lo encuentras a la entrega, por medio de la entrega, de la aceptación, a la que te viste forzado, ¿verdad?, por ese intenso sufrimiento que ya has vivido, cuando ya se produce el cansancio necesario de dejar de sufrir, y abandonamos la idea de que nosotros tenemos la obstinada necesidad de mantener el control de lo que pasa, ¿no? En realidad esa práctica espiritual esencial, que es la aceptación de lo que es lo que mencionaba ahorita Humberto, como poner tu vida y tu voluntad. Aquí te lo manejan como el tercer paso. De todos modos, ahí te dicen que todos los resultados dependerán de la eficacia con la que realices ese tercer paso, ¿no? ¿Qué pasó, hijo? Leo. Esto que, bueno, que nos está diciendo, la puerta de entrada a esto es, como
es el renunciar a todo, ¿no? A todo lo que yo creo, o mi mente ha creído que ha sido, que tengo que estar ahí presente, pues, ¿no? O tengo que ser partícipe de ello, cosa que pues en mi caso, ¿no? Que pues no, ¿verdad? Entonces veo que para mí en lo personal una puerta de entrada a esto es renunciar a todo ese condicionamiento que yo me he creado o se me ha creado a través de estos años, ¿no? De todos estos años. Entonces veo que para mí pues esa es una entrada, ¿no? Renunciar a todo eso, pero para poderlo mantener es estar en contacto con esto en práctica todo el día, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? De que menos el mantenimiento diario de nuestra condición espiritual, ¿no, hijo? Porque todo lo que estamos hablando aquí ahorita surte cierto efecto, pero ese efecto no dura mucho, compañeros. Hay que estarlo renovando y renovando, porque somos jalados por la inercia que nos lleva a resistirnos al cambio, a cambiar, ¿no? Era lo que te decía ahorita cuando te pregunté, cuando llegaste, que a qué venías a rehacer tu vida, ¿no? A dejar que tu vida se rehaga, hijo. No sabemos cómo, ni tú sabes cómo. La vida es la que se va a encargar de eso. Nosotros, la vida de un adicto no tiene posibilidades, tiene imposibilidades. Imposibilidades, porque una vez cayendo en las garras del consumo, una vez empezando a consumir, acuérdense, mientras estemos sin consumir, tenemos que aprovechar ese tiempo para eliminar la causa del consumo. Al principio no estamos sin consumir porque hayamos eliminado la causa del consumo. Les digo, ¿qué me lleva de nuevo a iniciar el consumo? Me puedo engañar diciendo que es evitar las molestias del síndrome de abstinencia, pero también lo que me puede llevar de nuevo es ver cómo está mi situación vital, ¿verdad? Y juzgándola con los parámetros que me dicta lo convencional. Lo convencional, no tengo nada, y estoy inventando historias, no estoy hablando de la realidad. Y esas historias son del mundo condicionado. Tenemos, por ejemplo, eso que la oración esa que decía, que nada te turbe, que nada te espante. Dice, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Pero esto hay que vivirlo. Y hay que entender, no hay que malinterpretar la palabra Dios, ¿no? No hay que malinterpretar la palabra Dios. Por acá viene. ¿De dónde sale la palabra Dios? Dios es un término de la lengua prákrita, hablada hace 4000 años en la India. En la literatura védica lo encontrarás como DHYOS o DHYAUS, término que significa iluminación. Cuando se empezó a usar ese término en el lenguaje religioso, todo el mundo se refería a un estado de conciencia, no a un gigante invisible que vive ahí arriba. Con el paso del tiempo, esa comprensión se fue deteriorando y así surgió la idolatría teísta, ¿no? Es como estar adorando un símbolo, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Abraham subió y regresó, ya habían construido ahí un becerro o algo así, ¿no? Es lo que hacemos nosotros, es construir a Dios a imagen y semejanza de nosotros, en lugar de darnos cuenta que nosotros somos los que estamos hechos
a su imagen y semejanza, ¿no? La humildad. ¿Qué es la humildad? El reconocimiento de lo que somos y seguido con el trabajo para llegar a ser lo que podemos ser, ¿no? Reflejar realmente esa imagen y semejanza que tenemos con Él. Somos de la misma naturaleza, ¿no? Dice por ahí la oración del Padre Nuestro. Con esa sola frase, ahí se resume todo, Padre Nuestro. Tenemos que ser de la misma naturaleza de Él, ¿verdad? Y Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro, ¿verdad? Los higos, las higueras no producen manzanos, y si somos de su misma naturaleza, si venimos de la filiación divina, pues tenemos eso dentro de nosotros, nomás que estamos bloqueando todo eso, con el ego, con el falso yo, con aquello con lo que nos identificamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, nos habíamos privado de la ayuda de Dios al negarnos a ponerlo en primer lugar, ¿no? Al no querer ocupar su lugar, ¿no? Lo mismo que decimos de dejar de jugar a ser Dios, ¿no? Acá en este otro me dicen los sueños, aquí vamos a quitar las palabras sueños, intenciones, planes, ¿no? Cuando consumíamos quizás soñábamos con el día en que estuviéramos limpios, o sea, era un propósito que se nos hacía deseable, ¿verdad? Pero parece mentira como cuando se da ese hecho de que estemos sin consumir, decimos, no, pues eso no es importante, lo importante es lo que pertenece a lo mundano, cuando lo que hace posible cualquier otra cosa es el hecho de estar sin consumir. Pero hay que conservarnos sin consumir, la abstinencia completa, no la remisión pasajera del síntoma. Lograr, claro que esto se va logrando gradualmente, y claro que para eso es necesario ir experimentando el cansancio ese que me va a permitir abandonar la resistencia a lo que es y asumir la entrega, la aceptación de lo que es. Todo eso es la práctica del tercer paso, ¿no? Sí. Dice acá, hablando de milagros, ¿no? De lo que me decía acá la lectura. Dice, ¿quién eres tú para decir que no hay Dios? Ese individuo relata que se levantó precipitadamente de la cama para caer de rodillas. Y caer de rodillas tampoco es literal. Al cabo de unos segundos se sintió abrumado por la convicción de la presencia de Dios. Cuando en el apéndice 2 nos dicen que la esencia de ese cambio, aquí nos dicen la experiencia espiritual. Esta conciencia, darnos cuenta de un poder superior al nuestro, es la esencia de la experiencia espiritual, del cambio. Nuestros miembros lo llaman conciencia de Dios, darte cuenta de Él. Nos dicen por ahí, hay cosas que están a nuestra disposición las 24 horas del día, pero si no nos damos cuenta de que están, es como si no estuvieran. La felicidad, la paz, y ahí dicen, Dios es felicidad, Dios es paz. Debemos de no entender la palabra Dios como ese gigante que está allá arriba, alejado de nosotros. Entonces nos dice acá en el capítulo 5, dice, así es que nuestras dificultades creemos que son básicamente producto de nosotros mismos, no de nosotros, sino de nuestra mente más bien. Surgen de nosotros
Es un ejemplo, el adicto es un ejemplo de la obstinación desbocada, de la terquedad. Mientras más renuncies a tu obstinada necesidad de conservar el control, nos dice aquí, a tu terca necesidad, dice, por encima de nosotros tenemos que librarnos de ese egoísmo, tenemos que hacerlo, nos mata, hace que esto sea posible y frecuentemente parece que no hay otra manera de librarse completamente del yo, de ese falso yo, más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos, tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Ese es el cómo y el por qué. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Mucho de lo que se ha hablado aquí se puede expresar con la palabra jugar a ser Dios, ¿no? Pretender desempeñar su papel, pretender que nosotros tenemos el control de lo que ocurre, del contenido de nuestra vida, del camino de nuestra situación vital, ¿no? Eso es arrogancia e ignorancia. Es creer que nosotros sabemos mejor que la inteligencia cósmica y universal por dónde deben de ir las cosas. Luego dice aquí, no resultaba, decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, aceptamos que Él es el que dirige, que la vida es la que dirige, la que lleva el camino, que Él es el jefe de nosotros sus agentes, Él es el padre de nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, pero aquí es una reacción distinta a lo que conocemos, ¿no? Porque no es tampoco la reacción que tuvimos con nuestros padres o que nuestros hijos tienen con nosotros, ¿no? No se habla de esa paternidad o de esa filiación, ¿no? Nosotros nos opusimos a todo lo que dijeron dice aquí, la mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Ahorita Franco mencionó que no somos libres, no podemos asumir la responsabilidad de nuestro estado emocional. Dice, cuando asumimos esa sincera actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Se proveía todo lo que necesitábamos. Si nos manteníamos sabiendo que nosotros, que cada instante de nuestra vida era una manifestación de Él. Él proveía todo lo que necesitábamos y desempeñábamos bien su trabajo. Y su trabajo no es estar pensando en nosotros mismos ni pensar qué obtenemos, porque lo que obtenemos está en función de lo que damos. Tenemos que acabar con tantas tonterías. Ahora que regresaste tú, Cristo, me dijiste, ya voy a acabar con esta. Pues le harías un favor, mi querida madre. Hay que dejar de esas falsas ideas y pretensiones, carajo. Luego dice aquí, ¿qué fue lo que pasó cuando asumimos esa actitud, sinceramente esta actitud? Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta trabajan en beneficio de los demás. Porque dicen, venimos por nuestra rebanada de pastel, no, nada de eso, ¿no? Mientras los demás no tengan su rebanada tampoco, tú no vas a poder tener la tuya, dice. Cabe menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. En lugar de estar viendo qué esperamos de la vida, vemos qué espera la vida de nosotros.
todo es al revés de como pensábamos. Dice, a medida, ¿y qué fue lo que pasó? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, enfrentarla, y no solo cuando las cosas van como nosotros queremos que vayan, sino encararlo, sea la situación o el contenido cualesquiera que sea, lo podemos encarar, ya no tenemos que pretender que podemos huir de la vida. Dice, estábamos desadaptados de la vida, en plena fuga de la realidad. Cuando consumimos, ¿qué creemos que estamos haciendo, compañeros? Pues eso. Pretender que así nos fugamos. De la realidad nadie se puede fugar. Llegamos a estar conscientes de su presencia. Nos dimos cuenta de que Él estaba. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. De esa enfermedad nadie sana siendo el mismo. Nadie sana siendo el mismo. ¿No? Hemos hablado de muchos asuntos interesantes, de las complicidades, de las alianzas, de la banda. Salúdame a la banda. ¿Cuál banda? Aquí hacen unas relaciones que son relaciones ya preparadas para el consumo. Para seguir siendo lo que somos, porque no estamos dispuestos a practicar el amor responsable entre nosotros. ¿Alguien más, compañeros? Sí, Fernando. Me está llegando lo que en realidad quiero escuchar y yo de verdad tengo el ánimo para decir que estoy en el canal donde puedo escuchar el día de hoy unas cosas claras que el día de hoy me permito, que son aptas para mí. Me están hablando del amor que el día de hoy tengo que sentir, que es responsable, ¿no? O sea, que es la responsabilidad de Dios que me ha mandado y se siente bonito, compañero, se siente bien ver que todo es bajo una norma, bajo un pensamiento y que de antemano nos compartes el día de hoy. A mí me compartes cómo es ese pensamiento que el día de hoy sí quiero yo que se note, ¿no? Porque cuántas veces opté porque me hablaran de la manera más adecuada. Yo pido que me hablen de la manera más indicada y siento una responsabilidad aquí en el pecho que dice, me estás hablando correctamente, así, con esas palabras, con esa virtud y con esa actitud que debes de tomar ante mí, porque en realidad necesito de tu amor, necesito de tu comprensión y necesito paz. Y el día de hoy lo siento y digo que esa virtud me cambia totalmente y digo, aquí estoy, aquí está el resultado, sí está dando frutos este día tan maravilloso y siento que es una tarde excelente, compañeros, para poder decir que en realidad el amor, el amor que se siente el día de hoy se puede ver como el día de hoy me arropas a mí, me dices, compórtate bien, ten calma, cumple, ten paciencia. Y yo digo, sí, yo lo necesito, yo necesito que me hables así, y de antemano, esto es esta responsabilidad que yo tengo en la mente, que me hablen así, de esa manera. ¿Cuántas veces he oído de este lado y he oído de este otro lado y de este otro lado? Pero el día de hoy estoy escuchando la correcta. Para mí es algo satisfactorio que yo escuche lo que tengo que escuchar y es para mí, compañeros. Es para mí, para mi bienestar, es para mi fortaleza y espíritu, compañeros. Y
me hace bien que ustedes me escuchen y que yo esté sabiendo de ustedes y de su proceder y cómo está mi pensamiento ante un bienestar que el día de hoy sí le agradezco a usted, Padre, por su sabiduría, su paciencia y su bienestar, que el día de hoy sí me comparto. Es lo que les quiero compartir. Gracias. ¿Alguien más, compañero? Sí, Humberto. Para finalizar, Padre, fíjense que esa parte del amor responsable, en mi condición de adicto, yo no practicaba no solamente afecto al prójimo, ¿no? Porque en alguna ocasión, usted recordará a Jared y Alejandro, los chavos que venían de Querétaro, y yo me tocó estar internado en proceso con ellos, y me tocó salir antes que ellos, y yo venía de visita y Jared me decía, consiguiendo un toque, trayendo un toque, todo, pero yo no sabía cómo decirle, güey, no es por ti, cabrón, no te lo traigo porque yo no voy a poder con la culpa, cabrón. Si yo te traigo eso a ti, no hay pedo, yo salgo, lo busco, te lo traigo, pero si yo te lo traigo a ti, yo me voy a tocar, yo no voy a poder continuar con la culpa de que te estoy haciendo un daño, ¿no? Entonces, desde ese momento empecé a darme cuenta que el egoísmo inteligente, ¿no? Si yo lo llevo, él tal vez no, ahorita todavía está muy chavo, tal vez no tiene la enfermedad ni nada, tal vez sí, pero tú, güey, ¿qué va a pasar contigo, ¿no? Nada más era para agregar ese poder. Sí, la culpa también es algo que, o sea, en lo que nos pasa no tenemos culpa, ¿no? Dice, no eres culpable, pero sí responsable. Nos cuesta trabajo admitir que no somos culpables, algunos hasta se enojan porque les decimos eso, pero nos cuesta más trabajo asumir nuestra responsabilidad. Y ya dijimos que nuestra responsabilidad es estar bien nosotros, esa es nuestra responsabilidad para con nosotros mismos y para con los demás, no responsabilidades específicas de estar jugando ciertas funciones o papeles que ya no tienen lugar, ya no son. Eso ya fue. Aquí dicen que, comentándolo alguna vez con algún doctor o algo así, que no hay un lugar más peligroso que este. Recuerdo a un compañero que se llamaba el Cerati, le decían el Cerati, se llamaba Roberto Hernández. Ese güey venía aquí porque trajeron a internarse a su papá de su novia o algo así, pero cuando venía aquí le traía ácido Ángel. Un día, no sé si se acuerdan ustedes del jabalí, el jabalí era un cuate, le trajeron piedra aquí y ese cuate esa misma noche salió y lo metieron a la cárcel por andar robando y no sé cuánto tiempo, no sé si todavía estará allí. Lo peligroso que es aquí el consumo, es una chispa que se enciende y ya no son cosas que pasan aquí, pero pasan fuera. Y aquel que se dé cuenta pues, lo podrá evitar, ¿no? No hay pero hay que estar dispuesto a aguantar la molestia del otro al no darle lo que él te está pidiendo. Y tampoco tenemos esa fortaleza para aguantar esa molestia. Hay dos características del verdadero amor, la incondicionalidad y la responsabilidad. Y el que es capaz de llevarlo a la práctica es él. Nosotros siempre tendremos limitaciones en ese aspecto. ¿Alguien más, compañeros? ¿No? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias.